Bueno, muy buenos días para todos. En nombre del Laboratorio Adium, que bueno, somos RAFO, para muchos que no saben que cambiamos de nombre, quiero agradecerles por estar presentes hoy y bueno, hoy les presento al doctor Gabriel Weisman, sé que muchos lo conocen y bueno, los dejo en manos de él. Gracias por venir a todos, muy amables. Bueno, dale. Bueno, gracias a... para mí sigue siendo RAFO, pero no importa. Gracias al laboratorio por la invitación. Y vamos a hablar de un tema donde, bueno, ellos quisieron que pusiera novedades en el tratamiento de la dislipemia. A mí me gusta hablar esta charla y decir Doña Rosa o el método científico. ¿Por qué? Porque vamos a ver un montón de cosas que nos dicen, inclusive algunos colegas, y Doña Rosa acerca de las estatinas y del tratamiento mal llamado hipolipemiante y de lo que realmente es. ¿Por qué digo para empezar mal llamado hipolipemiante? Porque a la gente no le interesa demasiado que le bajemos el colesterol, pero sí lo que quiere es no tener un infarto o no tener una ACV. Y como estos fármacos y todo lo que vamos a hablar es anti-arteriosclerosis, deberíamos hablar de fármacos anti-ateroscleróticos y no de fármacos hipolipemiantes, porque cuando hablamos de hipolipemiantes, lo primero que hace la gente cuando le indicamos estatinas es dejarla. O como bien me decían hace un ratito, tomarla día por medio. O peor todavía, tomarla como si fuera Atlancil y lo toman de lunes a viernes y descansan sábado y domingo. Cuando, como vamos a ver, esto es un tema enzimático. Pero primero tenemos que ver dónde estamos parados. Y estamos parados en un tema muy problemático, si ustedes lo ven aquí. Esto es un estudio que se hizo en el cono sur de América Latina, en 4 ciudades, en Temuco, Chile, Bariloche y Marcos Paz en Argentina y en Pando, Canelones en Uruguay. Lo hizo el doctor Fernando Lanas en Chile, acá en Argentina lo hicimos en conjunto con el doctor Adolfo Rubinstein, que fue ministro de Salud en su momento, y se encontró que en estas 4 ciudades de América Latina, sobre 7.524 personas, no pacientes, personas, entre 35 y 74 años, el 68%, o sea, casi el 70% de nuestra población tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular. Esto es nuestro problema. 40% de hipertensos con el sesgo de haber tomado la presión arterial en una sola vez. No fue una encuesta referencial, autorreferencial como la última del 2018. La última del 2018 había dicho que en Argentina había 28% de prevalencia de dislipemia y cuando uno le va a medir a los pacientes se encuentra con el 58%. ¿Por qué? Porque el 28% sabía, porque alguna vez le habían medido el colesterol, pero había un 30% restante que nunca le habían hecho ningún estudio. 12% de la población ya tiene diabetes y este estudio es del año 2015, o sea que seguramente ya estamos en el 15, 16%, y 37% tienen síndrome metabólico de nuestra gente. O sea que encontrar pacientes con bajo riesgo cardiovascular ya de pique es raro. ¿Por qué? Porque si el 70% de la población tiene 3 o más factores de riesgo, pensar en bajo riesgo cardiovascular ya es un pensamiento que no está acorde a la epidemiología. Y además de esto, nuestros pacientes tienen algunas características que no son las características de América del Norte. Nosotros tenemos el 85% de la población hace 10 años, ni quiero pensar ahora, que no podía consumir ni frutas ni verduras. 85% no tenía lo que dice la OMS que hay que tener, que es consumir por lo menos 5 porciones diarias de frutas y o verduras. Seguramente hoy es mucho menos que esto por una cuestión de costos y por eso tenemos lo que tenemos de sobrepeso, sobrepeso y obesidad en nuestro mundo, con baja actividad física. Solo 35% de la población hace actividad física de acuerdo a los criterios de la OMS. A un 30% en el cono sur fuman y ya en esta encuesta, midiendo en población general creatinina, el 2% ya tenía insuficiencia renal crónica absolutamente asintomática. Ahora, la dislipemia que nosotros tenemos no es la dislipemia que hay en Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos fundamentalmente es bajo HDL colesterol, aumento de triglicéridos y el incremento de LDL colesterol que tenemos es LDL pequeño y denso. Es LDL rico en lo que llamamos apolipoproteína B, que es la lipoproteína más aterogénica junto con la LPA, que es la que hoy tenemos de moda. Y lo que tenemos justamente es una epidemia de incremento de síndrome metabólico y sobre todo en mujeres después de los 50 años.
En mujeres posmenopáusicas es donde cada vez se ve más el antecedente de dislipemia, y ustedes lo ven cuando reciben a los pacientes con infarto, donde cada vez más hay más mujeres con enfermedad coronaria que varones con enfermedad coronaria. Bien, ahora, si pensamos cómo es la dislipemia en toda América Latina, fíjense que para Estados Unidos, que está acá, lo más importante es la hipercolesterolemia, y sin embargo en nuestro mundo, Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, lo que más tenemos es aumento de triglicéridos, descenso de HDL y presencia de síndrome metabólico. ¿Es importante esto? Bueno, es fundamental. ¿Por qué? Porque esto lleva aparejado a nada menos que 1 millón de muertes por año en nuestro continente. 1 millón de muertes por año, otra que el COVID. Y sin embargo es una epidemia que pasa absolutamente de largo y que cada vez tenemos mucho más pacientes con enfermedad, con cardiopatía isquémica, con stroke, con insuficiencia cardíaca. Yo ahora los voy a invitar a cruzar el Atlántico y a irnos al África. Y les voy a hacer un par de preguntas. Si yo le midiera en este momento el colesterol a Tarzán, ¿qué colesterol tiene Tarzán? ¿Ustedes tienen idea cuánto es el colesterol de un individuo que vive en África, que no está sometido a la civilización occidental, a nuestra epigenética? ¿Cuánto tiene Tarzán? Digan. 50, 100, 150, todos dicen más o menos 50. Bueno, Tarzán tiene entre 100 y 150 miligramos por decilitro de colesterol. ¿Y hay alguna evidencia de esto? Miren, está hecho el colesterol en cazadores y recolectores como los pigmeos, ¿sí? O como muchas poblaciones que hoy todavía no viven en contacto con la civilización occidental y tienen entre 100 y 150 miligramos por decilitro de colesterol. O sea que el colesterol sin nuestra cultura no es 240. Ni es 200, 220, dicen, bueno, está bien, vaya. No, no. De 100 a 150 miligramos por decilitro es lo normal en población adulta que tiene la genética que tenemos nosotros, no la epigenética. Ahora, hay otros seres biológicos que tienen una genética particular. Y uno diría, ¿qué colesterol tiene Chita? ¿Cuántos se imaginan que tiene Chita de colesterol? Díganlo, no podemos equivocar todos. 50 dicen ahí, bueno, 50, 100. Bueno, mire, hay muy pocos genes que nos diferencian de Chita, y Chita tiene lo mismo que tiene Tarzán. Tiene entre 100 y 150 miligramos por decilitro de colesterol. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Qué colesterol tiene el recién nacido en sangre de cordón cuando nacemos? Está hecho esto, hay que buscarlo. Tienen 100. Y de LDL tienen 40. O sea que venimos al mundo con 40 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Esto es lo normal. Y ojo que el recién nacido en el primer año necesita fosfolípidos para poder mielinizar todo su sistema nervioso central. Y con 40 de LDL le alcanza. Entonces, definitivamente esto no es un tema de los laboratorios. Acá tenemos que tener claro cómo es el ser humano en su biología, para ver dónde tenemos que llegar y qué LDL tenemos que tener, porque con qué LDL venimos desde el nacimiento. Esto está hecho, lo que yo les decía de Chita, en primates no humanos, en diferentes especies de monos. El baboon, el howler, el knight, tienen un LDL estimado entre 50 y 70 miligramos por decilitro. O sea que los monos tienen esto, los humanos tienen esto, los bebés tienen esto. Bueno, no hay que seguir la doña Rosa, que no hay que bajar el colesterol. Claramente el colesterol es una variable que en la vida no está en 200 ni en 220, sino muchísimo menos. ¿Y qué nos distingue a nosotros de Tarzán en África? De lo que era el hombre paleolítico. Bueno, varias cosas. Primero, la cantidad de proteínas. Nosotros comemos 3 veces menos prácticamente las proteínas que comía el hombre primitivo. El hombre primitivo era omnívoro. ¿Qué quiere decir esto? Que comía lo que había. Si había una presa para cazar, se comía un ciervo. Y si no había ciervo, se comía vegetales. O sea, comía lo que había, ¿sí? Y todos nosotros estamos preparados para la escasez. No se lo digan al presidente, pero estamos preparados para la escasez, no para el exceso. El organismo, cuando uno estudia fisiología, se la pasa ahorrando. Ahorra potasio, ahorra energía, ahorra calcio, no pierde cosas. Justamente está todo puesto al revés, para ahorrar. Sin embargo, lo que nosotros tenemos habitualmente es exceso.
¿Y qué exceso tenemos? Básicamente de hidratos de carbono. Pero ustedes miran acá y dicen, no, ¿pero qué dice este tipo? Si hidrato de carbono es igual. Sí, la diferencia es que acá se consumían almidones y acá nosotros consumimos fructosa e hidratos de carbono refinados, que tienen un índice glucémico altísimo, con lo cual a igual nivel de hidratos de carbono, los nuestros generan hiperinsulinismo y los otros no lo generaban. Y por otra parte, de las grasas que consumimos el doble, consumimos las peores grasas, porque consumimos las grasas poliinsaturadas y no las grasas monoinsaturadas como se consumía en esta época. Y aún más, decimos que tenemos una dieta saludable, pero en la dieta saludable comemos cualquier cantidad de sodio y no comemos potasio. Y no es tan importante el exceso de sodio como la falta de potasio. Lo que se sabe es que el ion protector es el potasio y el detractor es el sodio. Pero aunque hagamos una dieta hiposódica, si no tenemos una ingesta adecuada de potasio, que viene en las frutas y en las verduras, no tenemos una alimentación saludable. Fíjense ustedes que la relación sodio-potasio normal, potasio normal es de 16:1. Una vez yo era residente de segundo año en clínica en el italiano y le hicimos a los residentes una prueba. Hicimos una orina de 24 horas el día previo a la guardia y el día posguardia. En el día posguardia, ustedes saben, la guardia casi no se come y lo que se come en el hospital no tiene sal. Bueno, claramente en la orina posguardia había disminución de sodio, pero no había ningún aumento de potasio. O sea que la dieta hiposódica a la que nos podemos estar sometiendo no tiene frutas, no tiene banana, no tiene verduras, no tiene lo que yo aprendí en segundo año de la residencia con un paciente mío, que me lo enseñó él, Francesco se llamaba, yo estaba en un hospital italiano, y en esa época los residentes de segundo año teníamos que controlar a los pacientes en diálisis dentro de la guardia. Había unos sillones negros en los viejos dializadores, bueno, cánulas de Scribner, cosas locas que se hacían en esa época, que ya no se hace más. Y a Francisco era muy difícil controlarle el potasio. ¿Ustedes saben por qué? Yo no me imaginaba cuál era el problema, pensé que era un problema de los filtros, pero cada vez que yo iba a la guardia a controlarle la presión y verlo a Francisco, estaba comiendo. Y él sacaba algo de una bolsa de abajo y me decía que comía. Cuando le pregunté, ¿qué es lo que come? Me dijo finocchio. Y el hinojo, el finocchio, es la verdura más rica en potasio. Como él tenía calambres en diálisis, había aprendido alguna vez que los calambres no se mejoran con magnesio, como hoy estamos acostumbrados, sino con potasio. Y comía hinojo para tratar de evitar los calambres. O sea que hay cosas del mito popular que hay que recogerlas. Pero bueno, nuestro tema es otro. Vamos a hablar hoy de 2 capítulos, de intolerancia a las estatinas y de qué hacemos cuando los pacientes son intolerantes. Entonces, uno de los capítulos va a ser impacto clínico, efecto del abandono, en qué consiste la intolerancia, cuántos tienen intolerancia y cuál es el manejo práctico. Primero, estatinas en prevención primaria, y acá no quiero pelearme con los cirujanos vasculares, pero la hemodinamia y todos los ecodoppler están puestos para ellos. Están puestos para los hemodinamistas y están puestos para los cirujanos cardiovasculares. ¿Por qué? Fíjense ustedes cómo son los informes. Lesión no obstructiva menor del 50% sin cambios hemodinámicos. Y a mí me importa eso. Eso le importa a ellos. A mí me interesa que la placa, aquí, cuando ya hay una estría grasa, o cuando aparece la placa, ese paciente ya tiene daño de órgano blanco. No tengo que esperarlos a ellos en la cirugía vascular para saber que tengo que empezar a actuar. Si yo cuando me informan una placa no vulnerable, pequeñita, de 1,5 milímetros, 2 milímetros, que es una placa heterogénea, fibrolipídica, que no produce ninguna obstrucción, ese paciente está enfermo. Ese paciente tiene daño vascular, tiene daño de órgano blanco y ese paciente tiene que ser tratado. No solamente tiene que ser tratado, sino que hoy se le exige, por las guías y por la evidencia, que ese paciente tenga menos de 70 de LDL colesterol, como Tarzán. Porque ese paciente ya tiene daño, si tiene daño en un territorio, en aorta o en miembros inferiores, que son los 3 que hay que pedir. No hay que pedir ecodoppler de vasos de cuello solo, porque la mayor parte de los pacientes dislipémicos, aunque no hayan sido tabaquistas, tienen lesiones en miembros inferiores y se va a tratar a los pacientes de acuerdo al quantum de aterosclerosis que el paciente tenga. Entonces, cuando yo ya estoy acá, y ni hablemos cuando ya llegó a la placa aterosclerótica obstructiva, el paciente tiene que recibir tratamiento
¿Por qué? Porque además hay evidencia con IBUS. IBUS son equipos que son ecógrafos intravasculares, donde puede haber lenta progresión de la placa y en algunos pacientes hasta puede haber regresión de placa. Entonces es importante que uno evalúe y cambia la configuración de la placa. En Argentina mucho esto no se hace, pero en otros países del mundo se mide volumen de placa y cuál es el contenido de la placa. No es lo mismo el contenido de una placa rica en colesterol que una placa que está calcificada. Entonces, si nosotros logramos que las placas se calcifiquen, son placas mucho menos posibles de llegar a la ruptura, que es el accidente de placa. Eso lo vamos a lograr con el tratamiento que tenemos que hacer para bajar el LDL colesterol. No es solo bajar el LDL, sino tratar de que no haya placas, o que si las hay, que esas placas no sean vulnerables y no progresen. Bueno, hay evidencia que el LDL causa enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no lo voy a cansar. Miren, toda esta son las líneas de regresión de todos los estudios observacionales que hay, que el LDL por encima de 100 miligramos por decilitro en cualquier población es dañina y causa daño y enfermedad cardiovascular. Y también hay evidencia, acá están todos los diferentes tipos de evidencia en prevención primaria, sobre todo con el estudio Júpiter, con rosuvastatina, 20 miligramos por día, que claramente hay reducción no solo de LDL, no solo reducción de placas, sino reducción de eventos cardiovasculares. Miren, ¿cuál es la evidencia? Hasta metaanálisis con 175.000 pacientes, ya hace 9 años atrás, reducción relativa de eventos. ¿Y cuánto? Esto uno lo puede cuantificar, porque así como el riesgo cardiovascular es un riesgo cardiovascular continuo y va en aumento, la disminución del riesgo cardiovascular también es continua. Y por cada 39, 40 miligramos por decilitro, de descenso de LDL colesterol hay casi un 30%, un 22% o 24% de reducción de eventos cardiovasculares mayores. O sea que si bajamos el LDL en un paciente nuestro que estaba en 130 y se lo bajamos a 90, estamos mucho mejor que si estábamos en 130, porque la probabilidad de que ese paciente haga un evento lo estamos bajando un 30%. Son muy pocos los fármacos que disponemos que bajan un 30% el riesgo cardiovascular. En cambio, sí lo logramos cuando tratamos el LDL, bueno, en estos casos, con estatinas. Ahora, a cualquier edad, sí, a cualquier edad, esto lo demostró el Lancet hace 6 años atrás, nada más. ¿Por qué? Porque hasta hace 6 años atrás no había evidencia en pacientes mayores de 75 años. Todos los ensayos clínicos y todos los scores terminaban en 70, 75 años. Sin embargo, hace 6 años atrás ya hay estudios metaanalíticos, y miren ustedes acá abajo, entre 70 y 75 y más de 75, donde no se aleja de la línea de identidad, no la toca la línea de identidad, y hay 25% de reducción de eventos aún a los 75 años. Por lo cual, no hay que suspender las estatinas a los 75 años. Y si el paciente tiene daño vascular a los 75 años, pues puede morirse de otra cosa o vivir 10 o 15 años más. Hoy estamos con muchos pacientes octogenarios, nonagenarios y hasta centenarios. Y sin embargo, estos pacientes pueden tener sobrevida si tratamos los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, no todos los pacientes responden igual. Ustedes saben que le damos 5 miligramos de amlodipina a un paciente y un paciente se puede chocar y otro paciente no responder y no le pasa absolutamente nada. Uno le da a un paciente un antidiabético oral y puede bajar 1,5 puntos la hemoglobina glicosilada o 0,4. Con estatina pasa lo mismo. Miren, esto es un análisis del estudio del doctor Ritker, que es el estudio Júpiter. Acá está el porcentaje de descenso de riesgo cardiovascular en la medida que bajamos más porcentualmente el LDL. Si bajamos más del 50% el LDL, obviamente logramos mayor descenso del riesgo cardiovascular. Y acá tenemos los pacientes que bajan más del 50%, acá están los pacientes que bajan entre 0 y 30%, y acá hay un grupito de pacientes, poquitos, pero es un 5%, que les aumenta el LDL colesterol cuando le damos una estatina. Ah, sí. ¿Y esto qué es? Bueno, lo vemos en la práctica clínica. Hay gente que le das 10 miligramos de rosuvastatina y le baja nada, 10%. Otros que le das 10 miligramos y bajan a menos de 70. Y algunos, como los que ancestralmente venimos de Europa del Este, que somos hiperabsorbedores de colesterol. ¿Por qué? Porque hay un receptor en el intestino que se llama LIKE-Niemann-Pick,
que lo tenemos hiperexpresado. Entonces, vos a mí me das ezetimibe y yo con ezetimibe tengo 75 de LDL colesterol. Y a un paciente que no tiene esto, le das ezetimibe y no le baja ni un 6%. Entonces, va a depender del paciente qué respuesta va a tener frente a la dislipemia, y no hay predictores para esto. Sí hay predictores en los grupos que vienen étnicamente de Europa del Este, que responden más a los hiperabsorbedores. Pero además de esto, como todo en medicina, cuando uno bloquea un mecanismo, hay un mecanismo de feedback compensador. En colesterol también. Cuando yo bloqueo, como vamos a ver en el hígado, los mecanismos de acetil-CoA, lo primero que va a haber es una respuesta intestinal. ¿Cuál es la respuesta intestinal? Aumento de la absorción de colesterol. Con lo cual ustedes ven muchas veces que le dan rosuvastatina o le dan atorvastatina, a los 3 o 4 meses le vuelven a medir el LDL colesterol y resulta que subió el LDL. Y le empezamos a decir que usted no cumple con la dieta, no hace actividad física. No, es el propio intestino que está aumentando la absorción intestinal de colesterol. Ese paciente se beneficia si a la misma dosis de estatina, no aumentando la dosis de estatina, con la misma dosis de estatina le asociamos ezetimibe en el mismo comprimido y mejoramos el mecanismo de retroalimentación que está teniendo ese paciente con la medicación. Ahora, hay pacientes que abandonan las estatinas. Y miren ustedes que abandonar las estatinas no es cosa que no tenga incidencia en el pronóstico. Pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, que dejan de tomar estatinas, 26%, 28% de incremento de riesgo a 10 años de tener un evento cardiovascular por el solo hecho de haberlas dejado. Y aquí tienen eventos cardiovasculares a 10 años para infarto o para muerte cardiovascular en aquellos que las dejan. Y hay algunos datos que son argentinos de esto. Hay un investigador canadiense, que es el doctor Salim Yusuf, de origen indio, que trabaja en McMaster en Canadá, en Montreal. Y hay un argentino que trabaja con él en Rosario y que hizo el estudio PURE. El estudio PURE es un estudio que evaluó a 10 años qué le pasaba a los pacientes que habían tenido un infarto y cómo estaban medicados los pacientes al año de haber tenido un infarto. En la ciudad de Rosario, en hospitales universitarios o en hospitales de PAMI, como el Hospital Centenario, al cabo del primer año de tratamiento recibían posinfarto un 18% de los pacientes estatinas, un 10% recibía inhibidores de la enzima de conversión y solamente un 17% aspirina. Eso pasa acá, Rosario, 300 kilómetros. Y eso está publicado. Y cuando uno ve que los pacientes discontinúan las estatinas posinfarto, estos son casi 4.000 pacientes, bueno, lo que pasa entre los que abandonan y los que no abandonan claramente es diferente en términos de mortalidad. O sea que ni hablemos en prevención secundaria, que no se deben dejar las estatinas nunca. Porque el paciente va a preguntar, ¿cuánto tiempo voy a tomar esto? Y es de por vida. Es un tratamiento que, independientemente del LDL, si ya llegamos a la meta, lo van a tener que seguir tomando. Y de vuelta, si yo dejo a los pacientes con síndrome coronario agudo, que han dejado de tomar estatinas, lo que sucede claramente en intolerantes es que tienen mayor incidencia de infarto agudo de miocardio. Ahora, ¿qué es intolerancia? Bueno, intolerancia a las estatinas son signos y síntomas de signos adversos que son más frecuentes los musculares. Por supuesto hay otros como la hiperglucemia y la alteración de enzimas hepáticas. Pero vamos a hablar hoy de los temas que tienen que ver con Doña Rosa, que son los temas musculares. Lo primero que tenemos que ver es que no son todos los problemas musculares iguales. Que las estatinas dan mialgia, es verdad, es bastante frecuente y vamos a ver que es frecuente. Ahora, ¿las estatinas pueden producir miositis? Rarísimo. ¿Cuánto? Miren ustedes, CPK por 4, la resolución si hay miositis es completa. Pueden haber rhabdomiolisis cuando tienen CPK mayor de 10 o una insuficiencia renal o mioglobinuria y también es completa si uno saca las estatinas. Solamente puede haber lesión en forma sostenida a nivel muscular si uno tiene esto, que son anticuerpos que generan la miositis necrotizante, que es más que rara, yo jamás vi ninguna. La gran mayoría de los pacientes pueden tener mialgias. Ahora casi interviene Doña Rosa y los traumatólogos. ¿Por qué? Porque usted le va a consultar a un paciente que dice que tiene
dificultades para elevar el brazo y que tiene una lesión del supraespinoso, eso no son estatinas. O que tiene artrosis de rodilla y sube una escalera y le duele la rodilla. O que tiene lesión en el tobillo. No, las estatinas lo que dan son mialgias, y las mialgias que dan las estatinas, porque van por la sangre, son bilaterales. No hay mialgias unilaterales por estatinas. Entonces, nuestros amigos traumatólogos que nos lo derivan y dicen, esto por las estatinas, no, mira, hay que ir a leer o hacer una consulta, pero esto no es por estatinas. Y menos si se trata de un dolor en musculatura que no es extensora, porque las mialgias por estatinas son en músculos extensores, cuádriceps y a nivel de miembros superiores, y no en superficies flexoras. Entonces, hay que ver cuál es el componente muscular que tenemos y mucho menos el articular. Y para eso hay scores clínicos. Y el score que podemos utilizar es este, miren, donde se ve cuál es la bilateralidad de los síntomas, y esto tiene un puntaje. Se puede ver qué pasa cuando uno suspende la estatina, y esto tiene un puntaje, si desaparecen los síntomas. Se puede ver cuando aparecen los síntomas, si aparecen dentro de las 4 semanas de haber indicado la estatina, o pasa también muchas veces en la consulta, me dice, no, empecé a tener dolor muscular en el tobillo derecho y tomo la estatina hace 2 años, y de hace 2 años no me pasaba nada. Bueno, eso no es la estatina, de vuelta. O si le sacamos la estatina y le volvemos a dar una estatina o le damos otra, y resulta que con la otra no tiene absolutamente nada, y el mecanismo inhibitorio muscular era exactamente el mismo. Bueno, en función de esto se hace un puntaje, y como ustedes lo tienen ahí, esto va a quedar aquí en el disco rígido, así que lo pueden copiar, y perfectamente pueden tener un puntaje en el consultorio para saber de qué estamos hablando cuando el paciente se queja de que tiene esto. ¿Cuántos pacientes tienen intolerancia y cuál es la intolerancia verdadera? Miren, si agarramos los estudios observacionales con pravastatina, que ya no se usa más, o con Simba, que no debería usarse, está entre el 10 y el 20%. Las estatinas que están recomendadas para bajar por lo menos un 30% el LDL en prevención primaria con riesgo moderado, o en prevención primaria con alto riesgo, o en prevención secundaria, que es altas dosis de estatinas en cuanto a atorva, y acá no está la rosuvastatina, esto está en el orden de no más del 15% en estudios observacionales. Pero cuando uno va a analizar los ensayos clínicos randomizados y aleatorizados, donde recibieron placebo, bueno, resulta que el placebo tiene la misma porcentualidad de enfermedad muscular que las estatinas. O sea, producen daño muscular, pero hay mucho más otra cosa, que es lo que se llama, así como existe el llamado efecto placebo, que es que el paciente esté recibiendo alguna medicación antes, junto con la droga, existe lo que se llama el efecto nocebo. Y el efecto nocebo es que a priori doña Rosa ya nos dijo que es muy probable que el paciente tenga dolores musculares, entonces ya antes de tomarlo, yo ya sé que me van a doler los músculos. Y esto lo vemos a diario en nuestros consultorios. Ahora, entonces esto es muy frecuente en la vida diaria, es poco frecuente en grandes ensayos clínicos controlados, es muy poquito frecuente en metaanálisis, no pasa del 9%, y hay lo que decía recién yo, un efecto nocebo importante. ¿Cuál es la verdadera implicancia de esto? Aproximadamente entre un 5 y un 8% de verdadera intolerancia a las estatinas. Ahora, bueno, hay un 5, 8, 10, 15% de pacientes que no toleran las estatinas, y algo tenemos que hacer porque tenemos que bajar el LDL colesterol de todas formas. Yo les decía que se puede usar ezetimibe, poca gente, muy poca gente, entre un 5 y un 6% va a tener un adecuado descenso solo con ezetimibe, porque somos pocos los que tenemos hiperabsorción intestinal de colesterol. Pero primero hay que conocer cuál es el estado basal y la predisposición a intolerancia, interrogar acerca de la molestia, yo les decía la simetría, que no haya asimetría, porque cuando hay asimetría se trata de otra cosa, cuáles son los grupos temporales y los grupos musculares y cuál es la asociación temporal. Bueno, explicar y discutir en el paciente pros y contras de tener alguna molestia o de tener un infarto o una ACV. Sacar el fármaco adecuadamente para después de 3-4 semanas ver si realmente se le fueron las molestias. En algunos casos las molestias se van, por supuesto. Se puede reiniciar la misma estatina a una menor dosis. Si estaba recibiendo 20 de Rosu, bajarlo a 5 o a 10 y ver qué pasa con una menor dosis. Rotar a otra estatina. Algunos tienen esta estrategia, yo creo que mucho no sirve, pero bueno, algunos le van de rosuvastatina y la pasan a atorvastatina.
Podemos utilizar estatinas en dosis más bajas, pero no estatinas en días alternos. ¿Y por qué vamos a decir no? Porque vamos a ver enseguida que hay un mecanismo que es un mecanismo enzimático en el mecanismo de acción de las estatinas. Y la duración de acción de la estatina, por mejor vida media que tenga, nunca es mayor de 24 horas. Con lo cual, lo que vamos a tener es los lunes inhibida las enzimas, los martes no, los jueves no, los sábados y domingos no. Digamos, no es la idea, sino que tiene que ser constante. Uno puede combinar con ezetimibe para tratar de llegar a la meta o para ahorrar estatinas. Uno puede combinar con ácido bempedoico, que ahora vamos a ver, o suspender la estatina y usar bempedoico, o usar bempedoico con ezetimibe, que ahora vamos a ver cuánto disminuye, y otras opciones que obviamente hay, que son opciones mucho más caras, con problemas de acceso, como los inhibidores de la PCSK-S9, que fundamentalmente tienen indicación sí o sí en hipercolesterolemia familiar, cuando tenemos pacientes que tienen 230, 240 de LDL colesterol, y que en esos casos es importante utilizar muchas veces este tipo de fármacos, como el alirocumab o como el evolocumab, o fármacos más recientes como el inclisiran, que son todos fármacos que se vienen, pero que se vienen fundamentalmente para dislipemias mucho más difíciles y no la dislipemia que nosotros tenemos todos los días. Lo que dice la Sociedad Argentina de Lípidos ya desde el año 2023, es que si hay intolerancia a las estatinas, uno o más efectos adversos asociados con el uso, y esto tiene efecto nocebo, hay que anticiparse a esto. Y si no hay efecto nocebo y la intolerancia es completa, bueno, esto es la imposibilidad para ingerir estatinas independientemente de la dosis. Y si es parcial, los definen como que se puede llegar a tolerar una dosis menor de estatinas, asociar con ezetimibe o asociar con bempedoico. ¿Cómo es la reducción de LDL colesterol de acuerdo a lo que usamos? Si yo uso estatinas, voy a lograr reducciones de colesterol que están entre el 20 y el 50%, que es lo que me piden las guías, que tanto en prevención primaria como en prevención secundaria más del 50% de reducción, en prevención primaria entre el 30 y el 50% de acuerdo al riesgo cardiovascular, lo voy a lograr. Con ezetimibe solo, lo que yo les decía, muy poquitito, 20 a 22% en el mejor de los casos. Si yo duplico la dosis de estatina, y esto es fundamental, el paciente venía con 10 de ROSU y ese paciente no llegó a la meta de LDL colesterol, si yo le duplico a 20 miligramos, solamente va a bajar un 6%, no más. Con lo cual, duplicar la dosis de la estatina con la cual el paciente empezó no es muy correcto, porque en esos casos es preferible, como vamos a ver, asociar una segunda droga que vamos a tener un descenso mucho mayor. Si yo le doy bempedoico solo, tampoco baja demasiado el nivel de LDL colesterol. En el mejor de los casos, 25%. Ahora, si yo uso bempedoico y ezetimibe, ya estoy en 36% de reducción, con lo cual ya estoy en criterio de reducción de 30% en riesgo cardiovascular moderado. Y si yo uso estatinas y ezetimibe, puedo llegar a 45-60% de reducción. Y más aún, si yo uso estatinas, ezetimibe y bempedoico, estoy llegando casi al 70% de reducción del LDL colesterol. Con lo cual, la gran mayoría de nuestros pacientes, si utilizamos una buena dosis de estatinas, una dosis de 10 miligramos de ezetimibe y de 180 miligramos de ácido bempedoico, que es la dosis útil, en la gran mayoría de nuestros pacientes con uno o con 2 comprimidos vamos a poder lograr llegar al LDL colesterol que necesitamos para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de las terapias actuales? La persistencia del LDL colesterol a pesar del uso de dosis máxima tolerada de estatinas. Segundo, metas que son más estrictas, sobre todo en prevención secundaria, ya no se habla más de 70 miligramos por decilitro, sino que ya está demostrado que tenemos que llegar a menos de 55 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Y aún más, hay muchos que ya están hablando de riesgo muy, muy alto de riesgo cardiovascular, donde tenemos que llegar al recién nacido, que son 40 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Todavía, esto no está en las guías, pero va a llegar. Porque en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, es muy probable que ya hay trials que están ongoing, donde tengamos que ir todavía más abajo, demostrando que por debajo de 55 hay reducción de la placa a nivel intracoronario. Entonces,
Estas metas más estrictas nos van a obligar a que tengamos que utilizar más recursos farmacológicos para llegar a ellas. La intolerancia es el otro capítulo que hablamos después, la hipersensibilidad es rara y después tenemos problemas de acceso. Si bien las drogas, tanto las estatinas como el ezetimibe, como el bempedoico, no son baratas, bueno, el hecho de tener PCSK9 o inclisiran son bastante más difíciles de conseguir el acceso porque son drogas millonarias y que no siempre están disponibles y menos aún cuando se trata de seguridad social. Y por otra parte estamos con el tema de la baja adherencia, que tiene que ver muchas veces con el tema de Doña Rosa y el efecto nocebo, o factores relacionados al paciente y factores relacionados a la enfermedad. ¿Dónde actúan las estatinas? Las estatinas actúan en esta cadena que tiene que ver con la presencia de acetil-CoA y el HMG coenzima A, y aquí está la inhibición enzimática de las estatinas, que de vuelta no dura más de 24 horas y que por ser una inhibición enzimática, cuando suspendemos la estatina, aunque sea un día, vuelve a aumentar el LDL colesterol. ¿Y dónde actúa el bempedoico? El bempedoico actúa arriba en esta cadena y el bempedoico es una prodroga que se transforma por una acetilcoenzima A sintetasa en ácido bempedoico activo e inhibe una enzima que no es la HMG-CoA, sino que es la ATP citratoliasa. ¿Cuál es lo importante de esto? Es que requiere de esta acetilcoenzima A que no está presente en el músculo esquelético. Motivo por el cual las mialgias que pueden producir las estatinas no se pueden producir por el ácido bempedoico porque no hay la vía enzimática necesaria para activar el ácido bempedoico como prodroga a droga activa en los músculos. El mecanismo de acción entonces es que actúan en la misma vía bioquímica para inhibir el colesterol, pero en diferentes enzimas, y aumentan la expresión del receptor de LDL colesterol y reducen el LDL activo. Es inactivo entonces en células musculoesqueléticas y suprime la biosíntesis de ácidos grasos hepáticos. Esto es algo importante porque hasta ahora no teníamos fármacos que pudieran mejorar el hígado graso. Y el ácido bempedoico ha demostrado que, entre otras cosas, junto con los agonistas GLP-1, pueden llegar a participar en la reducción de hígado graso en síndrome metabólico. No afecta al control glucémico, lo mejora mínimamente, menos de 0.2 es no significativo, pero por lo menos no incrementan el riesgo de diabetes, como sí se ha mostrado que podría llegar a haber un mínimo riesgo de incremento de diabetes en estatinas. El programa que avala todo lo que nosotros sabemos hoy de bempedoico es el programa CLEAR. Hay un estudio que es el CLEAR Harmony, otro que es el Serenity, otro que es el Tranquility, otro que es el Wisdom, bueno, y otro más que es el CLEAR Outcomes. No importa los nombres, pero son diferentes estamentos en síndrome coronario, en enfermedad coronaria estable, en pacientes intolerantes a estatinas, asociado con estatinas, asociado con ezetimibe, vamos a ir viendo, donde en todos estos casos ha demostrado de vuelta, no reducción de LDL solo, sino reducción de eventos cardiovasculares. El programa fue un programa de estudio de fase 3, acá los tienen, el Harmony, el Wisdom, el Serenity, el Tranquility, donde hubo reducción de LDL del orden de 16-17%, en estos reducción del LDL entre 24 y 25%, acá no había estatinas de base, aquí sí. Después hubo reducción versus placebo en pacientes con un evento cardiovascular previo o con alto riesgo cardiovascular que no podían, por intolerancia o no quería el paciente, recibir estatinas. Y se hizo un MACE de 4 variables o un MACE de otras 3 variables con un seguimiento a casi 4 años. Y lo que se ve aquí es que con un LDL colesterol que tenían de 139 con bempedoico y de 139 con placebo, llegaron a LDL colesterol de 70% de 70 de LDL con enfermedad cardiovascular previa. Este era el objetivo y se llegó, fíjense ustedes, contra placebo a bajar un MACE de un 13% en el CLEAR Outcomes y un MACE de 3% en alrededor del 15%. Esto fue publicado en New England hace 2 años atrás y muestra claramente que en objetivos de prevención primaria o en objetivos primarios, o en objetivos secundarios,
teniendo en cuenta infarto y teniendo en cuenta revascularización coronaria, fue efectivo el uso de ácido bempedoico en esta población. En pacientes que tenían enfermedad coronaria previa o que tenían alto riesgo cardiovascular, entonces hubo una reducción, fíjense ustedes, de un hazard ratio del orden del 30%, en este caso del 36%, del 46% para infarto agudo fatal y no fatal. ¿Cuál es el resumen de los resultados de estos programas? Son 4 programas y estos 4 programas muestran que en diferentes poblaciones, con estatinas o sin estatinas, claramente hay una reducción de puntos finales primarios. O sea que ya estamos seguros que para utilizar este tipo de medicación vamos a reducir de vuelta eventos cardiovasculares cuando lo utilizamos en general asociados a estatinas o asociados a ezetimibe. Algunos pacientes responden bien a bempedoico solo, son los menos. La gran mayoría de los pacientes, por lo menos en mi experiencia, requieren la asociación con ezetimibe y asociándolo con ezetimibe tenemos muy buenos resultados. Acá están los resultados con ezetimibe. En este estudio, publicado ya hace un par de años atrás por el doctor Valentine, se ve bien que hay aquí está una reducción del LDL colesterol con ezetimibe que es mejor que con ezetimibe solo y que es mejor que con bempedoico solo. Y el efecto combinado logra reducir el LDL colesterol mejor que por cada uno de los fármacos por separado. ¿Por qué? Porque está el mecanismo que yo les dije, que es el mecanismo de retroalimentación. Inhibo por un lado el LDL colesterol, la producción en el hígado, inhibo por otra parte la absorción intestinal de colesterol y estoy utilizando 2 mecanismos juntos. La implicancia de esto es que si yo no llegué a la meta de LDL colesterol con bempedoico solo en un paciente que tiene intolerancia a estatinas, agregando 10 miligramos de ezetimibe y en una sola toma diaria y en un solo comprimido, puedo tener el beneficio que tenía con las estatinas. Concluyendo entonces, el ácido bempedoico es bien tolerado en general, reduce el LDL colesterol en un 22%, también hay evidencia que yo no se los mostré de reducción como en el Júpiter de PCR de alta sensibilidad. O sea que estamos hablando de que también actúa por mecanismos propios, por mecanismos pleiotrópicos, reduciendo los eventos cardiovasculares. El MACE de 3 y 4 componentes es positivo entre un 15 y un 23% y entonces resulta una estrategia efectiva para reducir eventos cardiovasculares. Ahora, no todo es rosa y si bien reducen eventos cardiovasculares y hay que utilizarlo en pacientes con intolerancia, hay algunos aspectos que vamos a destacar que no son para todos los pacientes y sin ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Las guías nos dicen que esto lo tenemos que utilizar ya desde el año 2023 en pacientes que no toleran estatinas o en aquellos que no logran reducir el LDL colesterol. Y es recomendado en combinación en general con ezetimibe, como veníamos diciendo. También priorizan el uso de estatinas, pero hablan de terapias alternativas, entonces ya de entrada, cuando no hay respuesta o hay intolerancia, a bempedoico o inhibidores de PCSK9. Las guías dicen lo que ustedes tienen ahí sobre el escritorio, que con criterio 1A o con criterio 1B en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, factores de riesgo y síndrome coronario agudo ya es una indicación 1A y indicación 1B utilizar estos fármacos. Y lo mismo en pacientes con enfermedad aórtica o con enfermedad arterial periférica que tengan eventos previos o que estén cursando un evento o que tengan múltiples factores de riesgo y intolerancia al uso de estatinas o no se llegue a las metas, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de septiembre del año pasado también lo recomiendan y con criterio 1A y 1B. Entonces, en el manejo clínico de la intolerancia a las estatinas, hay que inicialmente ver si podemos reducir la dosis de la estatina para mejorar la tolerancia y si no, utilizar ácido bempedoico como una solución que no está basada en estatinas y con esto por lo menos eliminamos lo que nos dice doña Rosa. Esto es lo que se dice en el comentario editorial del New England del año 2023, que ahora está dentro de las alternativas a la evidencia, en la medicina basada en la evidencia como alternativa a las estatinas, pero tenemos que tener en cuenta 2 aspectos que son importantes. Pacientes que han tenido gota o pacientes que tuvieron litiasis renal con litos probables por ácido úrico o pacientes que tienen hiperuricemia sostenida, ojo al piojo, el
ácido bempedoico puede producir hiperuricemia y puede producir ataques de gota. En esa población hay que tratar de no utilizar este tipo de fármacos. Y en pacientes que alguna vez tuvieron, no se sabe todavía cuál es el mecanismo, pero alguna vez tuvieron alguna lesión en el tendón de Aquiles, tampoco es útil utilizar esta medicación porque hay pocos casos, pero algunos casos hay de ruptura tendinosa, por lo cual serían las dos elementos a tener en cuenta, las dos banderas rojas, digamos, para decir, en esa población no la voy a utilizar. En el resto de los pacientes lo podemos utilizar. Entonces, como resumen, es una prodroga que pasa a droga activa, actúa en una enzima de conversión, que es una enzima de conversión que no está presente en el músculo, inhibe la síntesis de colesterol, reduce el LDL colesterol entre un 23 y un 35%, solo o con ezetimibe, reduce un 13% los eventos clínicos y se usa en un solo comprimido diario de 180 miligramos asociado o no con ezetimibe. Entonces es útil en pacientes intolerantes a estatinas y para ayudarnos a reducir el LDL colesterol y llegar a la meta. Por último, lo que hay que siempre tener en cuenta, esta es una foto que yo saqué hace 2 años en Chicago, cuando todos los cardiólogos y los clínicos van a un congreso de cardiología y hay un piso para subir, todos, menos 3 que estamos ahí, suben por la escalera mecánica. Entonces está buenísimo esto de las estatinas, está buenísimo el ezetimibe y está buenísimo el hecho de bajar con el bempedoico, pero no se olviden que la actividad física y la dieta saludable tiene que acompañar siempre al tratamiento en la antiaterosclerosis. Muchas gracias.